charla que vamos a tener hoy se plantea fuertemente la necesidad de tener un plan financiero personal como un trayecto viable hacia la prosperidad o hacia la independencia financiera. Por estos factores es importante tener un plan financiero personal. El plan financiero personal nos pone al mando, nos pone al control. Yo cuando tengo un plan, no sé qué les pasa a ustedes, yo cuando tengo un plan me siento que estoy al control, me siento que estoy al mando, me siento que tengo un rumbo, que voy para un lugar, hay un plan. Esto es muy importante a medida que pasan los años, tener un plan, irlo siguiendo e irlo adaptando, nos va enseñando a identificar etapas y ciclos y nos va enseñando que casi nada es para siempre, que no hay que enloquecerse. Para tener éxito en los negocios no hay que ser un fenómeno. No hay que saber una enormidad, no interesa que no pasaron por Harvard. Aún hoy todavía los hombres más exitosos de negocio, muchos de ellos lo más cerca que pasaron por la universidad es a 4 cuadras. O sea que es muy importante, los conocimientos técnicos de buena práctica de gestión son muy importantes, son cruciales. Pero que eso no les haga pensar que eso es lo que llena el recipiente. Tengo eso, fui a la universidad, aprendí, así que estoy listo para ser Donald Trump. No. Y después fueron pasando los años y vi que en realidad muchas veces los resultados son los que consagran, no necesariamente el esfuerzo. Y fui descubriendo que muchas veces la remuneración, lo que gana la gente, tiene que ver con el resultado y no con el esfuerzo. Tiene que ver con el logro, con el desempeño y no con la dedicación. Usualmente ellos lo distinguen como one time hit o la pegada, la pegó. En general son individuos esencialmente pragmáticos. Puede ser un individuo, puede ser una familia, puede ser un par de socios. Estas son construcciones bastante intuito-personales. Tienen muchísimo que ver con la persona que estuvo al frente. No siempre son una organización hecha para durar. No siempre ese tipo de organizaciones tienen resuelto los temas sucesorios, los temas societarios, su perdurabilidad en el tiempo. La otra forma de lograrlo es a través de una plataforma de gestión sólida, fuerte, profesional y apta para replicar otros éxitos. Con una vertiente algo más, si se quiere, académica. Hay gente que lo logra por un camino y gente que lo logra por otro. Si hay algo que tienen en común los dos, si hay algo que ambos tienen que desarrollar para que esa plataforma pueda mantenerse en el tiempo y seguir siendo exitosa, es prestarle especial atención al network, los contactos de negocio, incrementar su cultura financiera y de negocios. Perdurar en el mundo de los negocios requiere de esto, requiere de contacto, de network y requiere de academia, requiere de aprender, de poder subir otros escalones. El entorno en el mundo de los negocios es fundamental, es crítico. Es un factor crítico, es un factor muy importante. Sentarse a hablar de negocios con gente de negocios si quieren hacer negocios. El perfil asociativo es crítico. Yo sé que nuestra cultura está llena de discursos contra las sociedades. Las medias son para los pies, más vale solo que mal acompañado. Está llena de esos discursos. Esas son creencias limitantes. Son cosas que nos enseñaron y son limitantes. Las grandes obras, las grandes empresas, los grandes negocios son emprendimientos colectivos. Si esta charla ha sido capaz de suscitar este tipo de cosas entre ustedes, desde mi experiencia personal me siento bien pagado con eso. Bueno, muchas gracias.